Les damos la bienvenida una vez más. Perdón por la demora. Estábamos solucionando un poco de problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos un programa tiene un título muy interesante, y llama la atención todo esto de, bueno, las nuevas tecnologías, cómo mezclar tecnologías para mejorar procesos que han venido desde hace mucho tiempo, como el cultivo de hongos. Entonces, quiero darle la bienvenida a Nicole Barrera. Ella es actualmente docente de la Universidad Central, pero tiene una amplia carrera. Estudió biotecnología en la Universidad de las Fuerzas Armadas, luego se fue especializando en el área de micología, tanto en maestría como doctorado, en la Universidad de Pernambuco, en Brasil. Y también tuvo una estancia doctoral en México. Entonces, nada, estamos muy emocionados de darles la bienvenida y que nos cuente un poco más de qué se trata todo esto que hace. Entonces, bienvenida, Nicole. Voy a poner la otra presentación hasta eso. Ok, hasta que puedas poner la presentación. Bueno, pues buenas noches con todos los que están presentes. Qué placer poder compartir con ustedes un poco de la ciencia que he venido realizando a lo largo de los años y realmente que me gusta mucho. Y yo sé que aquí todos los amantes de micología también se interesan por este tipo de cosas, así que me gusta mucho poder compartir con ustedes esta información que vamos a ver a continuación. Por favor, siéntanse libres de interrumpirme. Probablemente, aunque sí, Paulette es la que va a compartir la pantalla, entonces siéntanse libres de interrumpir en el momento en el que necesiten hacer una pregunta. ¿Ya? No hay ningún problema. Yo voy a ir pausada. La presentación es corta, pero tiene contenido interesante. Entonces voy a ir despacio para que sea la comprensión para todos, ¿no es cierto? Los presentes, porque obviamente no todos estamos trabajando en la misma área, probablemente algunos están porque les gustan los hongos, otros porque sí trabajan en diferentes áreas, así que vamos a hablar un poquito de esto. Voy a intentar hacerlo no tan técnico para que ustedes logren comprender todo lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a hablarles sobre imprimiendo hongos. Un hidrogel biofuncionalizado para la degradación de petróleo. Quiero comenzar aquí diciendo que, bueno, imprimiendo hongos, vamos a ver ya cuál es el proceso. Lo interesante de imprimir hongos, más allá de la tecnología, ¿no? Que realmente suena bastante interesante sobre imprimir hongos, está que gracias a la impresión de hongos se pueden biofuncionalizar, por ejemplo, en este caso hidrogel, ¿no? Matrices. La biofuncionalización, ¿qué quiere decir esto? Un hidrogel ya existe por sí solo, ¿no es cierto? Pero este hidrogel puede adquirir una función diferente cuando está anclado a la vida, se puede llamar una biofuncionalización, ¿ya? Entonces es un hidrogel que está biofuncionalizado con hongos para la degradación de petróleo. ¿Listo? Y esta biofuncionalización se da gracias a una inmovilización mediante la impresión de hongos, que ya vamos a ver más adelante. Por favor, pásale, Paulette. Entonces, primero vamos a hablar de los hidrocarburos de petróleo. Continúa, por favor. Los hidrocarburos de petróleo ya se saben bastantes cosas, pero voy a hablarles un poquito más, ¿ya? Estos son contaminantes que están distribuidos en ambientes terrestres y acuáticos por actividades naturales y también por actividades antropogénicas. Es decir, el petróleo existe por actividades naturales, no se lo puede negar porque obviamente son fósiles, ¿no es cierto? Han pasado por muchos procesos, ¿no es cierto?, de transformación molecular que ha llegado al crudo de petróleo. Entonces, de hecho, todos nosotros vamos a convertirnos en crudo de petróleo en algún momento, pero después de millones de años, ¿ya? Entonces, se puede encontrar por actividades que son naturales y también por actividades antropogénicas. Antropogénicas quiere decir que son las actividades del hombre, ¿ya? Las actividades del hombre, obviamente estamos hablando de extractivismo, por ejemplo, o también los diferentes usos de los hidrocarburos, como gasolina, como pintura, como, bueno, millones de cosas que se pueden utilizar de derivados de petróleo. Existen nuevas tecnologías eh, nuevas tecnologías con bajo impacto ambiental, bajo costo, versatilidad y alta eficiencia son requeridas para la destrucción de los contaminantes orgánicos. ¿Ya? Entonces, bueno, las biotecnologías, vamos a observar la primera. Ay, no puedo, no estoy apuntando. Ujú. Paulette, hazme un favor. Me encantaría poder yo mm, rayar aquí. Dale, déjame ver si puedo hacerte host. Aquí, estas biotecnologías. ¿Ya? Estas biotecnologías es que al hidrocarburo, ¿no es cierto? Mediante microorganismos, hablando de biotecnologías o moléculas que producen estos microorganismos, ¿ya? Gracias a procesos
biotecnológicos, estos microorganismos pueden crecer en crudo de petróleo, por ejemplo. ¿Y cómo crecen? Porque obviamente hacen la transformación de estas moléculas a moléculas más pequeñas. Y obviamente este tipo de tecnología, las biotecnologías, son generalmente de un bajo costo, son versátiles, se pueden adaptar a varios, por ejemplo, microorganismos, ¿no es cierto? Y también tienen bajo costo y tienen bajo impacto ambiental y una alta eficiencia, ¿ok? Entonces, bueno, los hidrocarburos de petróleo son cancerígenos y son mutagénicos. Existen los BTEX, ¿ya? Que son el benceno, tolueno, etilbenceno y seleno, ¿ya? Y también están los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los BTEX se pueden decir que son los compuestos más complejos de degradación, ¿ya? De los hidrocarburos que tiene el petróleo. Entre estos compuestos, nosotros tenemos entre los hidrocarburos aromáticos policíclicos tenemos cadenas súper complejas. Como ustedes pueden ver aquí, ya son cadenas bastante grandes y bastante complejas. Gracias a este tipo de componentes y sus terminales, sus radicales, son compuestos que son cancerígenos y mutagénicos, ¿ya? Estos pueden ser absorbidos fácilmente en el tracto gastrointestinal de los mamíferos porque pueden encajarse normalmente dentro de las células, ¿ya? Y esto es lo que va a generar luego el cáncer, ¿ya? Las mutaciones genéticas. Existen aproximadamente 5,2 por 10 a la 11 gramos por año de petróleo, en donde se incluyen los derrames, ¿ya? Es decir, se invaden la naturaleza, incluyendo los derrames, también propiedades naturales, 5,2 por 10 a la 11 gramos por cada año. Claro, esto fue una bibliografía del 2014, probablemente en la actualidad se utilicen más. Los hidrocarburos aromáticos de alto peso molecular, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos aromáticos, son susceptibles a la biodegradación fúngica. Entonces, esto de aquí es una realidad. Ya hay bastantes estudios sobre esto y por qué es tan interesante la biodegradación fúngica en este proceso, es porque los hongos, especialmente aquellos que degradan lignina, tienen la capacidad de degradar otros compuestos que tengan una molécula bastante grande como la lignina. ¿Ya? Es decir, no son específicos de su sustrato como muchos otros microorganismos, inclusive otros hongos, sino que los hongos ligninolíticos, se los denomina así, ellos tienen la capacidad de degradar estas cadenas súper grandes que se parecen a las cadenas de la lignina, y por lo tanto ellos no detectan como solo quiero lignina, sino quiero una cadena grande. Pues cualquier cadena grande es bienvenida para hacer la degradación. Entre la bioremediación, ¿no? De todo lo que existe, vamos a hablar de la bioremediación fúngica. Existen dos formas de bioremediación, es la bioadsorción y la biodegradación. La bioadsorción es un tratamiento de fluentes en el que se utiliza materia prima orgánica viva o muerta como bioabsorbente, es decir, que la materia orgánica viva o muerta va a funcionar como una esponjita que va a absorber los componentes. Los hongos captan las moléculas contaminantes por los poros componentes de la pared celular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el adsorbente, que sería el hongo, ¿ya? Puede ser el hongo vivo o muerto, y la molécula, que es el adsorbato, que sería el contaminante que va a ser absorbido por estos poros, ¿ya? Puede estar en una fase líquida, también puede ser en fases que sean una mezcla entre líquido y sólido, por ejemplo, algunas viscosidades diferentes. En contra de la biodegradación es una degradación mediada por enzimas celulares, ¿ya? En caso de las enzimas fúngicas, catalizan moléculas contaminantes para que los hongos puedan alimentarse. Entonces aquí tenemos un esquema, aquí tenemos uno de nuestros amiguitos, ¿no es cierto? Los hongos. Estos hongos van a producir estas enzimas que están en rojo, ¿ya? Y estas enzimas logran entrar a los componentes para poder hacer la biodegradación. Ya vamos a ver esta imagen un poquito más detallada adelante. Entonces, en la biodegradación fúngica de hidrocarburos de petróleo, las enzimas, esos puntitos rojos que les mostré hace un rato, primero, ¿qué es una enzima? ¿Cierto? Una enzima es una proteína, ¿ya? Que tiene poder catalítico. ¿Qué quiere decir que tenga poder catalítico? Que tiene un poder de transformación que nos da un poder de transformación utilizando un sustrato para convertirlo en un producto, ¿ya? Y permite que la velocidad de reacción sea más rápida. Ya esto se llama catálisis, que la velocidad de reacción se realice gracias a esta transformación de sustrato-producto. Entonces, la enzima va a anclarse a un sustrato, ¿ya? Gracias a los sitios de anclaje, por decirlo así, como reconoce, ¿ya? Y se forma el complejo enzima-sustrato y finalmente se liberan los productos
de esa enzima. Y los productos no son igual al sustrato, ¿ya? Son obviamente productos distintos. Entonces, los hongos producen enzimas hidrolíticas intra y extracelulares. Intracelulares, es decir, que solo se secretan para trabajar dentro de las células y las extracelulares es que se secretan para ser llevadas al exterior. Entre las extracelulares tenemos las oxidorreductasas, las lignino y las lignino, perdón, las oxidorreductasas, entre ellas lacasas y manganes peroxidasas. Estas tienen la capacidad de oxidar sustratos de forma no específica. Como les había comentado, no les interesa que no sea una molécula de lignina, sino que cualquier molécula grande la pueden degradar, ¿no? Entonces, vamos nuevamente con este gráfico, ¿ok? Los hongos tienen la capacidad de producir estas... Ay, ya, perdón, se me perdió un ratito el puntero. Ya. Ok, entonces, bueno, los hongos tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, de producir las enzimas que van a entrar dentro del sustrato poroso, ¿ya? Y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque, primero, los hongos producen enzimas a partir de sus células. Y vamos a recordar que las células de los hongos están conformadas en un hilo de células llamadas hifas, ¿no es cierto? Entonces, estas hifas, que son el conjunto de células, una al lado de la otra de forma consecutiva, se extienden por el sustrato mediante su crecimiento micelial. El micelio son muchas hifas, ¿no es cierto? Es el cuerpo del hongo que se compone por muchas hifas. Y estas hifas se van a extender dentro del material que es poroso, ¿ya? Y pueden liberar así las enzimas para degradar los contaminantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos puntos negros, sería el hidrocarburo de petróleo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las enzimas se liberan dentro gracias a este ingreso del micelio dentro de los sustratos porosos. Y pueden alcanzar lugares de difícil acceso para otros microorganismos. Por ejemplo, las bacterias no podrían ingresar en estos lugares porque la porosidad es muy pequeña. Entonces, las bacterias son muy grandes para este tipo de poros. Las enzimas, por el contrario, son moléculas bastante pequeñas, mucho más pequeñas que una bacteria. Ok. De ahí, nosotros tenemos otra situación muy interesante sobre la biodegradación fúngica, ¿ya? Resulta que los hongos son considerados modelos microbianos del metabolismo de mamíferos, ¿ya? Esto es sumamente interesante. Entre toda la investigación que yo realicé, esto es una de las cosas que más me fascinó de los hongos, y es que resulta que se consideran modelos microbianos del metabolismo de los mamíferos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el metabolismo de los mamíferos tiene rutas metabólicas muy similares al metabolismo de los hongos. ¿Ya? Entonces, esto fue muy interesante cuando yo estaba leyendo para trabajar en mis investigaciones. Y justamente fue gracias a Cerniglia en 1990, uno de los artículos más bellos que yo he leído, por más antiguo que haya sido, donde él exponía por primera vez este asunto, ¿ya? Y bueno, pues entre la información que nos recopilaba decía que los hongos tienen la capacidad de aprovechar los hidrocarburos aromáticos policíclicos para generar metabolitos más solubles mediante una transjugación con compuestos glicosídicos, ¿ya? Es decir, que tienen la capacidad de, utilizando los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden generar metabolitos, ¿ya? Mediante una transconjugación, quiere decir que em, como una especie de intercambio, ¿ya? De intercambio y anclaje, ¿ya? Y se encajen con compuestos glicosídicos. Es decir, pueden hacer la transformación de los hidrocarburos para generar moléculas, que serían estos metabolitos, que tengan terminaciones que puedan reconocerse y juntarse a compuestos glicosídicos, ¿ya? Y esto es súper interesante porque en el cuerpo humano nosotros tenemos glucosa, ¿no es cierto? Y también sucede esto con muchos organismos en la naturaleza. Entonces, para poder digerirlos, los hongos hacen esta transformación. Y gracias a esta transformación, entonces se juntan estos metabolitos, estos nuevos compuestos, ¿no es cierto? Productos de esta transformación con los compuestos glicosídicos y de esta forma pueden metabolizar los hidrocarburos aromáticos. Y esto es de una forma muy similar a los mamíferos, ¿ya? Porque los mamíferos, para poder desintoxicar el cuerpo, producen metabolitos semejantes a partir de los contaminantes y estos se pueden transconjugar con los compuestos glicosídicos. Entonces, así como lo hacen los humanos, también lo pueden hacer los hongos. Entonces, muy interesante.
Luego tenemos el potencial de los hongos en, ay, perdón, no he cambiado este título. Es el potencial de los hongos aislados de manglares. Sí, sí, Santiago, pregúntame. Gracias, Nicole. Antes de seguir, me interesó mucho esto, eh, pero para ver si entendí bien, los hongos asimilan eh, la materia, los compuestos, igual que los humanos. O sea, No ¿cómo? entiendo tu pregunta. No se podría decir igual, pero sí por rutas metabólicas similares. Es decir, tienen unas rutas metabólicas que se comportan de forma similar para poder desintoxicar. Entonces nosotros desintoxicamos y los hongos transforman los hidrocarburos muy complejos en hidrocarburos menos complejos hasta CO2 y agua. O sea, puede ser que por eso los hongos tienen esa característica eh, de ayudar en la microbiota del humano, como que, Claro, porque me parece muy interesante la conjetura que tú estás sacando en este momento y de hecho tendría mucho sentido, ¿no? La presencia de los hongos en el estómago. Bueno, si bien yo no soy médica, no te podría dar más detalles al respecto de esto, pero tendría mucho sentido, ¿no? Que obviamente los lactobacillus, por ejemplo, que están dentro de, perdón, lactobacillus son bacterias, pero existen otros microorganismos que están como dentro que de su... ayudan a desintoxicar el cuerpo desde adentro. Exacto. Genial. Voy a investigar también cuáles son más eficientes, pero me interesa un montón. Gracias, Nicole. No, por nada. Es que realmente es muy interesante. Cuando yo leí este artículo, mira, si quieres después, yo te puedo pasar este artículo científico, ¿ya? Para que lo puedas leer con bastante, porque tiene una información enorme. Si tienes algún conocimiento de esta área médica o conoces un poco de metabolismo y así, se te va a hacer más fácil poder leerlo. Claro, está en inglés, pero pues lo puedes traducir. Ahora hay muchas tecnologías para eso. De Para una, ahí me mandas mil gracias. Después te pido. Lo voy a hacer. O al grupo, ahí dice Paulette. Sí, Gracias, sí, ¿eh? encantada, encantada. Ningún problema, yo mando el artículo. Es muy, realmente muy interesante. Y me costó muelas conseguirlo porque no estaba fácil, pero me pareció maravilloso este artículo. Ok, tengo un mensaje en el chat. ¿Me pueden leer, porfa? Oh, a ver, ¿será que yo? Ok. No, que Ah, envíes el grupo, el artículo grupo. al grupo. Listo, perfecto. Ok. Gracias. Bueno, entonces ahora sí. Ay, a veces se traba y no puedo. Ya. El potencial de los hongos aislados de manglares contaminados con crudo de petróleo. ¿Ya? Entonces, mil disculpas, no les traduje el título. Pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el potencial de hongos que son aislados de manglares que han sido contaminados con crudo de petróleo? Como sabemos nosotros, bueno, entre todas las actividades antropogénicas, ¿no es cierto? Los manglares son impactados también por estos derrames de petróleo. Y de hecho, recién pasó, hubo la caída del Sote en el oriente, ¿no es cierto? Entonces los ríos se contaminaron, infelizmente, por las lluvias tan fuertes que han estado sucediendo. Entonces, cuando existen estos desastres naturales, los hongos tienen una forma muy interesante de aparecer, porque resulta que, bueno, hablando de manglares, porque hice parte de mis trabajos, uno de ellos fue en manglares contaminados con petróleo. Entonces, la abundancia fúngica marina, primero, dentro de la abundancia fúngica marina, o sea, porque como hay hongos en la parte terrestre, también hay hongos marinos, ¿ya? Entonces, dentro de la abundancia fúngica marina, tenemos de todos los hongos marinos, los hongos de manglares ocupan casi el 85%, como ustedes pueden ver en esta flechita, ¿no? Entonces, todo esto son hongos de manglares y todo esto son los hongos marinos. Entonces, ustedes pueden ver que realmente gran parte de ellos son hongos, los hongos de manglares son muchos hongos marinos, ¿ya? Entonces, primero, cuando existe una contaminación y se vuelve persistente en los sistemas acuíferos y de aguas subterráneas, ¿cómo es que se vuelve persistente? ¿Ya? Es porque primero existe el derrame del contaminante, ¿ya? Y como sabemos, bueno, pues existen diferentes capas, ¿no es cierto?, de tierra. Entonces, la primera es la zona viscosa, ¿ya? Dentro de esta zona viscosa, el hidrocarburo residual está suspendido en el suelo, ¿ya? Es decir, está entre los poros del suelo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y está ahí suspendido, retenido entre los poros del suelo. Pero el hidrocarburo es un componente, es un compuesto que realmente no está quieto, ¿no? O
sino que tiene su movimiento, ¿cierto? Porque es líquido, el petróleo es líquido. Entonces, está ahí suspendido en el suelo, pero poco a poco, lentamente, va pasando, va bajando por el suelo y llega a pasar el nivel freático, ¿ya? Entonces, esta línea que está aquí, que está por esta flecha y se extiende por aquí, es esta de zona, pasa el nivel freático, ¿ya? Y el hidrocarburo ya comienza a utilizar la zona capilar, ¿ya? Ya comienza a integrarse, se comienza a acumular entre el nivel freático y la zona capilar, ¿ya? Y después de la tierra, todos sabemos que están los acuíferos, ¿cierto? Entonces, se comienza a acumular en esta zona y ya pasa a los acuíferos, ya pasa a esta zona en donde está el agua subterránea, ¿ya? Entonces, si el flujo de agua subterránea se mueve en esta dirección, por ejemplo, el hidrocarburo ya está disuelto, ¿cierto? En el agua subterránea, ya está mezcladito ahí. Bueno, no se mezcla porque no son miscibles, pero está presente, ¿no es cierto? Distribuido en el agua subterránea. Entonces, hasta aquí el suelo estaba retenido, ¿no es cierto? En la zona viscosa, pero en la zona saturada el agua subterránea se mueve y al moverse también lleva consigo el petróleo. Entonces se comienza a mover. Por tanto, la contaminación se vuelve persistente porque ya está en los acuíferos, ¿ya? Y en las aguas subterráneas y aparte de eso se vuelve móvil. Entonces el petróleo no es que se quede en esa zona de derrame, sino que cuando ya pasan los acuíferos comienza a moverse con la dirección del flujo del agua subterránea. Por eso es que las contaminaciones son bastante severas y llegan a kilómetros muy grandes. Si bien a simple vista se puede ver que se derramó en un tramo de tierra, pero ya al pasar a los acuíferos se convierte en un problema mucho más grande porque se va río abajo, ¿ya? Y obviamente los acuíferos van a tener una salida, ¿no es cierto? Tienen una salida que son ojos de agua y por ahí va a continuar saliendo la contaminación y pues así va escalando, va viajando por todos lados el crudo de petróleo. Ese es un problema súper grande. Entonces, bueno, la micorremediación ocurre desde 1972, donde ya se hacían por primera vez esta micorremediación, ¿ya? Y hay una clara diferencia en la eficiencia debido a su adaptabilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los hongos, cuando entran en una fase de contaminación o exposición al contaminante, comienzan a adaptarse. Ellos tienen una facilidad muy grande para poder adaptarse a estos contaminantes y poder vivir en el ambiente contaminante, ¿ya? Y lo interesante es que cuando, obviamente, muchos seres mueren y probablemente hongos que no resistan también van a morir, pero aquellos que sí resisten, ¿ya? Del lugar propio, ¿ya? Puede existir una mayor eficiencia de biodegradación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos, hubo este derrame en la Amazonía y están los hongos amazónicos ahí, son endógenos del lugar, ¿no es cierto? Y existe el derrame. Entonces, estos hongos ya están adaptados al ambiente natural. Cuando hay el derrame, comienzan a adaptarse también al contaminante. Pero en cambio, digamos, yo tengo una cepa exógena aquí de los bosques de acá de la sierra, y yo digo, este hongo es lignolítico, me va a servir para degradar. Si yo llevo este hongo lignolítico para hacer una degradación en la Amazonía, primero, el proceso de adaptación, por ser una cepa exógena que estoy llevando, exógena quiere decir desde afuera, ¿no es cierto? Endógena quiere decir adentro del lugar. Entonces, una cepa exógena que viene desde la sierra se va a la Amazonía. Primero, va a costarle más tiempo adaptarse a las condiciones de este nuevo clima, de esta nueva localización. Y segundo, después de eso va a intentar recién hacer la degradación. Entonces, la eficiencia de biodegradación siempre va a ser mejor con cepas endógenas que con cepas exógenas, ¿ya? Es algún dato muy interesante. Y el desequilibrio ambiental generado por el hombre, ¿no es cierto? Aquí vemos una mujer que está derramando crudo de petróleo. Claro que esto espero que no suceda, ¿no? Es algo ficticio, solo una imagen. Entonces, este desequilibrio ambiental generado por el hombre puede equilibrarse, ¿ya? Aumentando la abundancia fúngica de los sedimentos de los manglares. Entonces, cuando existen derrames de petróleo, hay un desequilibrio ambiental y los hongos vienen al rescate y se montan en esta balanza para equilibrar ese desequilibrio ambiental. ¿Y cómo es que hacen esto? Aumentan la generación de hongos, comienzan a reproducirse con mucha más rapidez para poder abastecer degradar, ¿no es cierto?, este impacto tan grande del crudo de petróleo. Ok, entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poquito de impresión 3D para que veamos cómo es que finalmente imprimimos hongos, ¿ya? Entre la impresión 3D tenemos una tecnología de impresión convencional. Convencional quiere decir la que siempre se utiliza, ¿no es cierto? Que generalmente son con resinas o con filamentos, etcétera. Entonces aquí tenemos una de las impresiones, ¿ya?
Esta impresora, por ejemplo, y generalmente las resinas funcionan con fotopolimerización. ¿Qué quiere decir esto? Polimerizar viene de la palabra polímero, ¿ya? Polímero es una molécula que, por ejemplo, los plásticos que ustedes tienen, cualquier plástico que ustedes tengan en casa, que probablemente los tienen al frente en este momento, son polímeros, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegan los polímeros a solidificarse? Cuando trabajamos con impresión en 3D, gracias a la luz. Entonces, la luz entra en contacto con el polímero y lo solidifica, ¿ya? Entonces, son fotosensibles, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estos polímeros tienen fotorreticuladores. Entonces, así es como funcionan las impresoras 3D. Estas ecoresinas tienen sus componentes, unos fotorreticuladores, que son unas moléculas que están listas para recibir luz y en cuanto reciben luz, se forman redes, reticulan, ¿ya? Reticuladores. Se forman redes y obviamente se va compactando y se forma una estructura sólida, ¿ya? Esta fotopolimerización se da entre 355 a 405 nanómetros. Ya aquí podemos ver, por ejemplo, la impresión en 3D. Cuando entra en contacto con el panel, aquí es donde se fotorreticula. Esta impresora emite una luz por la parte inferior, ¿ya? A lo que entra en contacto. Aquí ustedes van a poder ver esta partecita azul que está aquí. Es la luz que está en longitud de onda de 355 a 405 nanómetros en el espectro de luz, ¿no es cierto? Tenemos el espectro visible, que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros aproximadamente. ¿Ya? Antes de los 400 estamos hablando de ultravioleta, después de los 600 estamos hablando de infrarrojo, ¿ya? Entonces, esta luz que ven ustedes aquí funciona entre 355 nanómetros y 405 nanómetros, es decir, en el ultravioleta, ¿ya? Y así es como la luz ultravioleta puede fotopolimerizar los polímeros. Ahora también tenemos tecnologías de impresión que no son convencionales, es decir, que no utilizan exactamente este mecanismo, ¿ok? Pueden utilizar otros mecanismos diferentes. Pueden utilizar inclusive la fotopolimerización, pero si nosotros queremos imprimir células, aquí tenemos algo súper interesante que considerar, ¿ya? Aquí, en el anterior, nosotros tenemos ecoresinas, ¿no es cierto? Ya vienen de mercado, ya tienen fotorreticuladores, ya está todo listo. En el caso de las tecnologías de impresión que no son convencionales, es decir, que no utilizan todos estos materiales, sino que los adaptamos la impresión 3D a varias cosas, entre estas puede ser la biotinta. ¿Ya qué quiere decir la biotinta? Ya es una tinta de impresión que obviamente va a contener células en su interior. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, tenemos un ejemplo de una oreja, ya que ha sido impresa en 3D. La idea es que esta oreja sea impresa con células propias, ¿ya? De células de tejido epitelial y tejido cartilaginoso, ¿no es cierto? Porque vamos a recordar que las orejas son cartílagos, ¿ya? Entonces aquí la idea es justamente imprimir, por ejemplo, esta oreja y que esta oreja pueda ser trasplantada, por ejemplo, a un individuo. Entonces, esta es una impresión no convencional, ¿ok? Aquí tenemos una de en las impresoras con las que yo trabajé, se llama TisoStart, de la Tisolabs. Tisolabs es una empresa brasileña que se dedica a producir impresoras en 3D para células, ¿ya? O moléculas también, ¿ok? Y aquí es cómo funciona. Entonces aquí se encuentra en la inyección, en esta parte del fluido, se encontraría, ¿no es cierto?, nuestra biotinta, ¿ya? Cargada de células y a lo que baja aquí se puede comenzar a fotopolimerizar un hidrogel. Si ustedes pueden ver, existe una luz de fondo, ¿no es cierto? Es una luz azul. Esta luz azul, ¿ya? Es también es una luz entre ultravioleta y visible, más visible que ultravioleta. Esta luz es específicamente a 405 nanómetros. A partir de 400 nanómetros hacia arriba, ya estamos en el espectro visible. Es decir, son los colores que nosotros podemos ver, ¿ya? Antes de los 405 nanómetros, de los 405 nanómetros hacia el cero, por decirlo así, son colores que nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos ver en ultravioleta. Todo lo que sea ultravioleta, nosotros lo vamos a ver como azul, porque ese es el límite para nosotros del espectro visible. Todo lo que sea infrarrojo, nosotros lo vamos a ver como rojo, porque no podemos ver en infrarrojo, ¿ya? A diferencia de algunos seres vivos, por ejemplo, las abejas logran ver en ultravioleta. Las abejas ven en ultravioleta. Sí, no estoy segura si es en infrarrojo o ultravioleta, pero según yo es en ultravioleta. Entonces, son cosas muy interesantes que, bueno, nuestro espectro no puede ver. Entonces, esta luz azul que nosotros vemos aquí está a 405 nanómetros. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer esta diferencia y entender lo del espectro visible? Es porque antes de los 400 nanómetros, que vamos hacia el ultravioleta y todos sus colores en el ultravioleta,
todo este color, toda esta longitud de onda mata las células, ¿ya? Algunos de ustedes tal vez que trabajan en biología o en áreas de biología, o también por televisión o en diferentes lugares, han visto unas cámaras ya en la que las personas se sientan y ponen sus manos adentro y adentro están manipulando microorganismos y tal, ¿no es cierto? Y están pues, con todos los instrumentos de protección, ¿no es cierto? Y este trabajo. Entonces, ¿cómo es que ellos descontaminan estas cámaras? Ponen justamente una luz ultravioleta como la de las ecorresinas, que va de 355 a 405 nanómetros, inclusive luces con longitudes de onda menores como 290 nanómetros, ¿ya? Entonces, esas luces LEDs están compuestas de varias longitudes de onda que van a matar los microorganismos, hasta 400 nanómetros. Pero en el caso de aquí, solo se trabaja de 405 en adelante. ¿Para qué? Para que las células no mueran por el efecto ultravioleta, ¿ya? Sino que ya al estar en el espectro visible, tenemos una garantía un poco mayor de que las células que van a ser impresas no van a morir, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí en la parte superior, yo tengo las células, que es mi biotinta, son las células en por ejemplo, un medio de cultivo, ¿ya? Y aquí ya se está inyectando las células, ¿ya? Que al entrar en contacto con la luz, comienza a fotopolimerizarse. Esta biotinta, aparte obviamente de las células y del medio de cultivo, también tiene fotorreticuladores, ¿ya? Podemos armar esta biotinta, la podemos construir desde cero, ¿no es cierto? Ponemos unos fotorreticuladores que tengan la menor toxicidad posible para trabajar, en este caso con células. Entonces, ya al imprimirse, ya comienzan a tener el efecto de la luz. Esta es otra forma de la tecnología no convencional, de formar hidrogeles. Pero también se pueden formar hidrogeles sin necesidad de fotopolimerizar. ¿Ya? Se pueden generar hidrogeles muy básicos y realmente muy útiles, como el caso del alginato de calcio, que es la técnica que yo utilicé, que les voy a mostrar más adelante. Hice varias técnicas, también utilicé esta técnica en la que hice la composición de las células y como fotorreticuladores utilicé metacrilato, que el metacrilato realmente es bastante tóxico, pero en soluciones bastante bajas no llega a ser tan perjudicial para las células y sí nos permite formar un hidrogel, sino que es bastante complejo para tener una estabilidad. Entonces yo decidí no utilizar nada contaminante y me fui por el alginato de calcio. Y ya les voy a hablar. Luego tenemos otro tipo de impresión no convencional, que es la biotinta, perdón, que es por eh, gota por demanda, ¿ya? Drop of demand, aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una tecnología de eyección, ¿ya? Es decir, que eyecta, ¿no es cierto? Fluido, ¿ya? Entonces, esta tecnología por demanda, gota por demanda, goteo por demanda, ¿ya? Gracias a esta tecnología, fue creada por Fujifilm, ¿ya? Gracias a una impresora que se llama DMP, Dymatics Material Printer, ¿ya? Entonces, esta impresora tiene la capacidad de eyectar las gotas, ¿ya? Pero a diferencia de otras impresoras normales, cuando nosotros utilizamos una impresora de tinta, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es que esta impresora llega a calentar la tinta y la calienta para poder caer la gota. Ya es un proceso de calor. Pero si nosotros estamos trabajando con células o con enzimas, por ejemplo, que son tan susceptibles al calor, si las calentamos, se degradan las enzimas y ahí quedó. O sea, no tenemos cómo solucionar ese problema, ¿ya? Pero si en lugar de eso utilizamos esta tecnología piezoeléctrica, ¿ya? No necesita calentar, porque ¿qué es lo que hace los actuadores piezoeléctricos? Chocan entre sí, son como dos rulimanes, dos esferitas metálicas, ¿ya? Que comienzan a chocar. Y el choque es lo que permite la liberación de la gota. Chocan, se libera, chocan, se libera, ¿ya? Entonces, gracias a esta actividad piezoeléctrica es que se pueden imprimir maravillas. En esta impresora yo pude imprimir enzimas fúngicas. En este caso fue para la degradación de, mm, de colorantes de la industria textil, ¿ya? Y bueno, aquí es donde sale un nuevo término que se llama printrónica, ¿ok? Entonces, aquí en la printrónica, lo interesante de esto, como les digo, ¿no es cierto?, de imprimir esta nueva tecnología, es que, bueno, gracias a estos poderes piezoeléctricos ya se pueden imprimir fluidos de diferentes consistencias. Tal vez ustedes han oído hablar de los fluidos newtonianos y los no newtonianos, ¿ya? Entonces, los fluidos newtonianos son aquellos que fluyen sin ningún problema, como por ejemplo el agua, ¿ok? Que fluye normalmente. Y los fluidos no newtonianos, que son aquellos que fluyen, pero se los puede agarrar como sólidos,
¿ya? Al agua nunca se la va a poder agarrar como sólido, a no ser que se la congele, ¿no es cierto? Cambiamos el estado de la materia, pero en el mismo estado no se la puede obtener como un sólido. En cambio, en los fluidos no newtonianos sí se puede hacer eso. ¿Ya? Como por ejemplo, ya han de haber visto en internet, muchas veces ha de haber aparecido para ustedes, que la maicena, por ejemplo, cuando está líquida, pues va cayendo, pero cuando le queremos golpear, se endurece muy fuerte, es como una pared, ¿ya? Ese es un fluido no newtoniano. Entonces, la ventaja también de estos actuadores piezoeléctricos, ¿ya? Es que no importa el tipo de fluido que sea, puede darse una impresión de forma en fluidos newtonianos y en fluidos no newtonianos sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí gracias a esta impresora, este es la caída de las gotas, ¿ok? De acuerdo a los actuadores piezoeléctricos, es en la velocidad, en microsegundos de la caída de la gota, ¿ya? Si cae una gota completa, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un fluido newtoniano, ¿ya? No se separa entre ella. ¿Cómo nosotros sabemos que hay un fluido no newtoniano? Es porque quedan gotas de residuo. Ya vamos a observar esto. Entonces, bueno, a partir de esto nosotros podemos imprimir nanopartículas, también en esta impresora puede imprimir nanopartículas, también puede imprimir las enzimas fúngicas, y pues se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, se pudieron imprimir estas moléculas que son fotoluminiscentes, ¿ya? Solamente una muestra de las cosas que se pueden hacer. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo tenemos en esta parte de la derecha un fluido no newtoniano. Quiero que se fijen cómo salen las gotas. ¿Se ven las gotas? Hay una gota que cae completa y hay una gota satélite. Voy a repetir. Miren, hay una gotita satélite al final. ¿Sí ven? Aquí hay una gotita satélite. Acá también, ¡tac! Una gotita satélite. ¿Ya? Entonces, las gotas satélites son típicas de un fluido no newtoniano. Los fluidos newtonianos no, pasan directamente a la gota. ¿Ok? Entonces, en el fluido que yo imprimí nos dimos cuenta que era un fluido no newtoniano. Entonces, gracias a este software se pueden como que encajar los parámetros físico-químicos que nosotros necesitamos y todos los parámetros de impresión de acuerdo a estos parámetros físico-químicos. Es decir, nosotros tenemos ya nuestros parámetros físico-químicos, ¿no es cierto? Y vemos en el software cuáles son nuestros parámetros físico-químicos para que el software pueda indicar en qué parámetros debe imprimirse para que la gota pueda salir, ¿ya? Y no se taponen los eyectores. Y aquí, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver justamente ya la impresora actuando. Ya este de aquí se llama LBL, que es layer by layer, ya que en este caso sería capa sobre capa de impresión. Entonces imprime una capa, luego imprime otro lado, luego imprime otro lado y así sucesivamente hasta que se sequen y luego va de nuevo encima de la primera, encima de la siguiente, encima de la siguiente y así sucesivamente. Entonces con este tipo de impresión es algo muy interesante porque se pueden hacer estructuras a nivel nanométrico. Para que ustedes tengan una idea, un metro, ¿no es cierto? Háganse la idea, un metro, 100 centímetros. Un nanómetro es 1 millón de veces más pequeño que un metro. En esa escala estamos hablando. 1 millón de veces más pequeño que un metro. O sea, nada, ¿no es cierto? Obviamente a nuestro ojo, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que esta impresora nos permite eh, tener definición de imprimir, por ejemplo, estructuras nanométricas, ¿ya? Digamos una hoja que retienen muy bien el agua, una hoja que sea muy hidrofóbica, por ejemplo, ¿ya? Que le repele el agua. Entonces, esta hoja va a tener diferentes disposiciones, o sea, nosotros vemos en un microscopio y podemos ver que tiene un montón de estructuras nanométricas, chiquititas, ¿no es cierto? En su hoja. Nosotros vemos a la hoja normal, pero si nosotros nos acercamos con un microscopio, puede ser un microscopio electrónico, ¿ya? O solamente un microscopio, puede ser un microscopio electrónico de barrido, con el que nosotros ya podemos observar estas moléculas. Entonces, con esta impresora nosotros podemos imprimir exactamente esa disposición, esas moléculas, y poder darle este efecto hidrofóbico. Es muy interesante, se pueden replicar estructuras, se puede hacer bioinspiración. Entonces, la impresión de hongos para la bioremediación. Ya cómo fue lo que yo pude realizar en cuanto a la impresión de hongos, gracias a la impresora de TissueStar, más el alginato de calcio, ya es un hidrogel, ¿no es cierto?, que se compone de alginato de sodio, que al entrar en contacto con carbonato de calcio o cualquier sal de calcio, se va a transformar en alginato de calcio. Entonces, el rato en el que se forma un alginato de calcio, el rato en el que se forma esta reticulación, las enzimas fúngicas quedan atrapadas, ¿ya? Entonces, así podemos nosotros formar esferas de alginato de calcio donde se han impreso ya las enzimas fúngicas, es decir, que en el fluido de impresión, aquí,
¿ya? Aquí podemos nosotros tener alginato de calcio con las células fúngicas, ¿no es cierto? Alginato de sodio, perdón, con las células fúngicas que caigan en una solución de alginato de calcio y automáticamente se esferifican. ¿Ok? Los hidrogeles. Otra idea para que tengan claro antes de pasar de esto, un hidrogel, no sé si ustedes han visto, probablemente sí, muchos tal vez tengan en sus casas, son estas bolitas que son unas bolitas bien duras, pero que cuando les ponemos agua, ¡plum!, se hinchan y se vuelven colores bien bonitos y parecen gelatina. ¿Ya? Estos son hidrogeles. ¿Qué quiere decir un hidrogel? Que es un gel que se hidrata al contacto con el agua. ¿Ya? Entonces, estos son hidrogeles. Por lo tanto, la idea justamente es aquí utilizar esos hidrogeles. Y bueno, ¿y por qué hidrogeles, no? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué tienen que ser hidrogeles? Bueno, realmente puede ser muchas cosas, pero los hidrogeles tienen la capacidad de expandirse al contacto con el agua. Entonces, si yo tengo un contaminante que está en un medio acuoso, que es más difícil de retenerlo que en un medio sólido, por ejemplo, un suelo, es más rápido de poder hacer un proceso de contención, pero si estamos en un medio acuoso como el mar, como los ríos, es muy difícil poder contener el contaminante. Entonces, el hidrogel entra, se hincha y al hincharse con esta agua, se hidrata, ¿no es cierto? Entran los contaminantes. Entonces, la idea es que se hidrate, entren los contaminantes y los hongos que están impresos adentro de este hidrogel puedan hacer la degradación de los contaminantes. ¿Cómo se hace la degradación? Mediante las enzimas que son la lacasa y la manganesa peroxidasa. La finalidad del proceso de bioremediación es que los microorganismos puedan transformar el crudo de petróleo en CO2 y agua. Es lo que se espera finalmente que suceda. Para que se transforme en CO2 y agua, necesita pasar más tiempo. Mientras más tiempo tenga el hongo con el contaminante, mejor será la degradación final, hasta CO2 y agua. En cuanto a la impresión 3D en biotecnología, de parte de la impresión 3D con la que yo he trabajado, ya ha sido, por ejemplo, un problema en el área médica, en donde los microorganismos que son multiresistentes presentes en aguas residuales provenientes de hospitales que desembocan en cuerpos de agua. Ya, entonces, por ejemplo, los microorganismos multiresistentes se generan porque las personas se automedican. Tengan mucho cuidado con la automedicación, no lo hagan, ya porque nosotros generamos resistencia. La automedicación especialmente, más que todo con antibióticos. Si nosotros tomamos antibióticos solo por tomar, porque, creo que estoy con esto medio fiero y me tomo un antibiótico cualquiera, lo que estamos haciendo es que las bacterias, los microorganismos se vuelvan más resistentes, ¿ya? Entonces, esta resistencia es muy perjudicial porque, bueno, uno dice, bueno, ya son multiresistentes, pero hay mucha gente que se ha muerto en UCI porque no puede controlar la infección y no se controlan estas infecciones porque ya hay una multiresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los microorganismos se han armado de tantas mutaciones que ahora no se mueren con los antibióticos. Entonces se vuelven difíciles de destruir. Y esta multiresistencia está generalmente en los hospitales, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen microorganismos multiresistentes y ni siquiera solo ellos, sino que cuando hay una mala gestión de la salida del agua de los ya ahí se mezcla todo con todo, se mezcla la salida de los antibióticos y se mezcla, por ejemplo, la salida de las aguas hervidas, ¿ya? Y si es que todo esto se hace un conjunto, realmente las bacterias comienzan a volverse multiresistentes dentro de estas aguas de desperdicio. Hay una pregunta en el chat, tal vez. Sí, te decía que tenemos 5 minutos, son las 9, entonces como para ir... Es la- wow. Las 8. Oh, sí, ok. Sí, ya estoy Sí, finalizando. perdón, son No hay las problema. 8, entonces Estoy para... justo finalizando. Esto ya es Dale, como que el final. Ujú. dale. Entonces, bueno, entonces tenemos estos microorganismos y, bueno, como están, se vuelven multiresistentes y salen a los afluentes de agua, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer impresión 3D para poder imprimir, por ejemplo, dispositivos que puedan hacer la degradación, matar estos microorganismos, ¿ya? En el área industrial, las aguas que son contaminadas provenientes de industrias, de diferentes tipos de industrias, y que desembocan en los cuerpos de agua, entonces ahí también se utilizan microorganismos, hongos, las enzimas fúngicas para poder degradar estas moléculas. Y en cuanto al área ambiental, como la contaminación del medio ambiente por diferentes actividades antrópicas, como derrames de petróleo, también puede ser solventada con los hongos, ¿ya? Lo interesante de imprimir moléculas tanto fúngicas, bueno, de diferentes naturalezas, pero hablando específicamente de hongos, es que tanto imprimir células fúngicas para retenerlas en un material que pueda permitir la degradación y también como moléculas otras, como las enzimas, pueden hacer un trabajo súper interesante al tenerlos inmovilizados, porque no se me van en el agua, sino que están inmovilizados y eso nos permite poder sacarlos y poder renovar ya el material que permite la biodegradación.
Muchísimas gracias, Nicole. Vamos a abrir un espacio para preguntas. No sé si quieres ir ya cerrando. Sí, de hecho ya cerré, yo solo les quería proponer esta diapositiva de aquí. En esta diapositiva de aquí, pues es una idea de innovación para que puedan pensar cómo se pueden trabajar con hongos en diferentes áreas, ¿no es cierto? En este caso les he traído una idea, ya, entonces, por ejemplo, los componentes de una innovación están los hongos ligninolíticos o lignícolas, que son, por ejemplo, bioluminiscentes, y también tenemos una contaminación por pesticidas, ¿ya? Sabemos que la función fúngica es de degradar componentes tóxicos, decir, que pueden degradar pesticidas. Y la pregunta de investigación sería, ¿la intensidad de la bioluminiscencia fúngica cambia cuando existe biodegradación? ¿Ya? Entonces, si es que sí existe la intensidad de esta bioluminiscencia cuando están biodegradando un ambiente tóxico, entonces esta coloración puede transformarse en un bioindicador de contaminación. Entonces ahí podríamos ya tener una aplicación, es un bioindicador de contaminación, ¿ya? Y ya tenemos el bioindicador. ¿Cómo vamos a innovar? Podemos, por ejemplo, generar un dispositivo impreso con células o moléculas fúngicas como bioindicadores de contaminación. Si yo tengo un dispositivo impreso con estas células, lo llevo a mi lugar de contaminación y si, por ejemplo, la fotoluminiscencia cambia, podríamos indicar que existe o no contaminación. Ya, y pues eso podría patentarse. Entonces aquí les dejo una idea rápida para que lo piensen y pueden hacer así millones de cosas con nosotros. Genial, Muchas gracias. Nicole. Gracias, Muy linda chicos. presentación. La verdad, felicitaciones por tu trabajo. Y bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas. Pueden dejarlas por el chat, pueden levantar la mano. Sí, claro, con todo gusto. Les preguntas que tengan, las dudas que tengan. Yo tengo un Realmente, par de dudas. sí, Este alginato en el que la retienen, em, ¿de qué está hecho? En su mayoría el almidones. alginato de sodio viene de las algas, Ah, ok. ¿ya? Ajá, es un hidrogel natural. Eso es un componente natural que viene de las algas, que es el alginato de sodio. Entonces, este alginato de sodio, al entrar en contacto con el carbonato de calcio, hace un intercambio iónico. Entonces, las moléculas de sodio migran para el calcio, perdón, para la molécula que acompaña el calcio, y el calcio migra para el hidrogel, para el alginato, y de esta forma se comienza a solidificar y a formar un hidrogel. Entonces, aprovechando esta capacidad es que imprimir los hongos nos da muchas ventajas en cuanto, por ejemplo, al producto final. Si nosotros queremos tener una esferificación bastante homogénea, nosotros podemos garantizar que, por ejemplo, una esfera de 5 centímetros, me invento, o de 5 milímetros de diámetro, va a tener la capacidad de degradar tanto contaminante. Entonces, la impresión es justamente el tamaño que nos va a permitir entender este mecanismo. Genial. En comparación la comparación entre esta tecnología, que es la impresión 3D, ¿verdad? Que implica, bueno, el comprar una impresora, el imprimirles, capturarles a los hongos o imprimirles, o sea, o hacerles que crezcan en el alginato. En comparación con una remediación de tipo, no sé, excavación o remoción física, tú dirías en cuanto a costos, ¿cuál podría llegar a ser más costoso? Yo creo que lo más interesante de la impresión de hongos en este sentido es dónde se los va a aplicar, ¿ya? Porque si nosotros trabajamos con contaminación de suelo, por ejemplo, ¿ya? Si la contención es rápida, ¿no es cierto? Si el hidrocarburo no ha llegado a penetrar hasta el sistema acuífero, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer la excavación y trabajar con la tierra contaminada, ¿ya? Que es lo que normalmente se hace. Pero si nosotros estamos trabajando en un ambiente que es acuoso, ya no podemos hacer el mismo proceso. ¿Ya? Porque lastimosamente, justo como veíamos en la gráfica, los acuíferos tienen un sentido y el hidrocarburo se ve en ese sentido y se pierde por completo. Entonces, en este caso de los problemas de acuáticos, es más versátil utilizar matrices inmovilizadas, ¿ya? Que si bien va a costar un poco más que trabajarlo, ¿no es cierto?, en biopilas, cómo se trabajan los suelos, pero realmente nos garantiza que tenemos una mejor de remediación, tenemos más control de la remediación en forma acuática, ¿ya? Que pues es bastante ventajoso. Ahora, de forma sólida, no le veo tan útil utilizar hidrogeles en ese sentido, porque realmente es un sólido, ¿cierto? Entonces, trabajar con biopilas me parece que es la forma más efectiva, pero para sistemas acuáticos sí considero que hidrogeles es como que la mejor idea que se nos puede haber ocurrido a los humanos para poder trabajar en la remediación.
Genial, muy linda presentación. No sé si Yo tienen ya tengo dudas. una pregunta. Dale. Sí, Profe, buenas noches. Yo quería saber qué tanto se conserva la eficiencia de las enzimas fúngicas después de ser impresas, si suelen mantener su actividad como en condiciones naturales. sí, verás, entre una de las investigaciones que tuve la oportunidad de realizar, imprimimos las enzimas con la impresora de fluidos, esas que tenían los actuadores piezoeléctricos, ¿ya? Entonces imprimimos las enzimas y lo que nosotros queríamos ver es qué pasa, nosotros queríamos ver qué pasa si es que estas enzimas se reutilizaban, ¿ya? Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que las enzimas sí se pueden reutilizar y no se saturan tan rápido como a comparación, por ejemplo, de en este caso yo trabajé con nanopartículas de quitosano, sí, de quitosano. Entonces, en el caso de las nanopartículas de quitosano, ellas se saturan porque se utiliza el quitosano para degradar. Estas se saturan porque solo absorben, es como un adsorbato. ¿Ya? Pero en el caso de aquellas nanopartículas que tienen las enzimas, absorben, pero como las enzimas degradan, pueden luego volver a absorber, siguen degradando, pueden volver a absorber. Entonces se puede reutilizar varias veces. Eso es una cosa súper interesante. Otra cosa también importante es que para proteger las enzimas al momento de imprimirlas, se las puede imprimir con azúcar, ¿ya? Yo utilicé un azúcar que se llama silosa y gracias a la silosa, la actividad piezoeléctrica no tenía prácticamente nada de interferencia con las células, con las enzimas, perdón. Entonces se imprimían las nanopartículas en donde se inmovilizaron estas enzimas sin ningún problema y las enzimas funcionaban. Entonces sí, probamos el dispositivo después de impreso y tuvimos esos resultados muy interesantes. Así que las enzimas continuaban viables. Genial, tenemos Gracias. dos preguntas en el chat. El uno dice, ¿cuánto tiempo se demora la absorción de hidrocarburos? ¿Depende de la complejidad del hidrocarburo o del hidrogel? Y la otra pregunta es, cuando se refiere al cambio en luminiscencia de los hongos, ¿se refiere al color o a la intensidad? Ya. A ver, primero, vamos con la primera. Dice, ¿cuánto tiempo se demora la absorción de hidrocarburos? ¿Depende de la complejidad del hidrocarburo o del hidrogel? Híjole. No del hidrogel, ¿ya? Porque en sí, bueno, el hidrogel, obviamente va a haber hidrogeles que sean más porosos, otros que sean menos porosos, ¿no es cierto? El hidrogel, bueno, pues, se lo puede adaptar, pero realmente el tiempo en el que se demora va a depender de la complejidad del hidrocarburo y del tiempo de exposición con el microorganismo. Por ejemplo, yo hice ensayos en los que el microorganismo pasaba un mes completo, ¿ya? Con el petróleo como tal. Entonces, el petróleo está compuesto de muchos hidrocarburos, ¿ya? Entonces, después de un mes de este contacto constante, yo pude observar que, por ejemplo, el antraceno se degradaba en 90%, que el fitano se degradaba en 86%, y así, varios hidrocarburos. Entonces, comenzaban a degradarse o sea, de una gran cantidad en solamente un mes. ¿Ya? Y eso que obviamente les estoy hablando de un mes y una exposición en la que no tenía tanto hongo, ¿ya? Si tuviera una masa fúngica mayor, probablemente la degradación hubiera sido más rápida. Entonces va a depender también del hongo que se utilice, qué tan adaptado está para el contaminante y qué tan complejos son los hidrocarburos que se están degradando, eso sí. Y en cuanto a cuando se refiere al cambio de luminiscencia en los hongos bioluminiscentes, ¿se refiere al color o a la intensidad? No, se refiere a la intensidad, porque la bioluminiscencia siempre se va a expresar, ¿no es cierto? Va a tener el mismo ese color típico verdecito, pero puede cambiar la intensidad. Eso solo es una idea, ¿no? No sé, yo nunca he trabajado con los bioluminiscentes en biodegradación de petróleo, pero eso solo es una idea, o sea, es para que sueñen un poquito y vean que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, se pueden ser bioindicadores, uy, se puede hacer una maravilla de cosas. Entonces, pero yo me refiero en ese caso a la intensidad. El color puede ser que cambie la longitud de onda, ¿no es cierto? Que de verdecito se vaya un poquito amarillo, ¿ya? Puede ser también que haya ese pequeño cambio. Pero me refería más a la intensidad. De nada, bebé. Ay, es otra alumna. Hola. Hola, Jenny. Ok, ¿tienen más preguntas por ahí? También quería saber si se podían imprimir como estructuras fúngicas más complejas como hifas o quizás cuerpos fructíferos. Uy, eso está un poco más difícil. De hecho, la impresión de células fúngicas literalmente se imprime en hifas, ¿ya? Este es el micelio que ha crecido, ¿ok? En un medio líquido. Entonces, en el medio líquido nosotros vamos a retirar, como que dice el micelio completo, pero dentro del medio vamos a tener nosotros pequeños fragmentos de micelio,
Y estos pequeños fragmentos de micelio son las células que llegan a imprimirse. Por eso en la imagen que yo les puse en esquema era como que un micelio, eran varias células, ¿no es cierto?, juntas. Entonces realmente ahí se imprime micelio. Ahora, imprimir estructuras reproductivas, no. Porque a no ser que nosotros querramos replicar una estructura reproductiva, se la podría hacer mediante la impresión por demanda. Se me ocurre a mí que sí se podría hacer, pero no podemos imprimir un hongo en el sentido de que vamos a crear un hongo nuevo, ¿ok? Sino que podemos replicar, por ejemplo, las estructuras de cómo están formadas, ¿ya? Y si queremos, podemos utilizar células fúngicas, pero no vamos a poder como tal imprimir para construir, por ejemplo, una espora, ¿ya? Sino que podemos imprimir las esporas o podemos imprimir la forma de las esporas. Pero imprimir algo para de la nada sacar una espora, eso no se puede, porque esto ya es una función de los hongos a nivel genético, ¿no? Ya no depende realmente de nosotros, de la mano humana, ya es algo genético que pues así funcionan normalmente los organismos vivos, así funcionan, así es su secuencia. Lo que podemos hacer es replicar esas estructuras a nivel nanométrico, sí se puede, pero crear una estructura, eso no se puede, eso ya es obra de Dios. Sí, Gracias, profe. tendría que hacer diseño genético desde Sí, y el no, nivel y es molecular. extremadamente una locura, sí. O Y sea, aún s- así, o sea, realmente sí, es... solo puedo imaginarme el tamaño de las agujas también, como para ir haciendo la impresión. Y sabes que en este caso no había agujas. Eso era lo interesante de esta impresora, es que no había agujas, sino que solamente se libraban las gotas, sino que estos actuadores vibraban, se golpeaban y permitían que se eyecten gotas que medían, que eran de un volumen de picolitros. Es decir, háganse la idea, 1 metro, un nanómetro, que es 1 millón de veces más pequeño que 1 metro, y un picolitro, que es 1 millón de veces más pequeño que un nanómetro. ¿Ya? Entonces esta impresora podía imprimir picolitros. Actualmente sé que ya imprime hasta femtolitros, que es 1000 veces más pequeño que un picolitro. Entonces esas son cosas que ya no se puede, pero que a nivel muy pequeñito, microscópicamente hablando, sí se puede hacer. Es muy interesante. Y el financiamiento de esta investigación que tú tuviste en Brasil, tiene que, supongo que, o sea, trabajan con distintas empresas también. Y, o sea, en cuanto a aplicaciones de tipo, si tú quisieras seguir trabajando en eso, ¿a dónde tendrías que irte? ¿Con qué empresa te tendrías que ir? Vale. Oh, es que es muy interesante. Esto, realmente, bueno, cómo fue financiada mis tesis fue porque yo me gané becas del gobierno brasileño para estudiar, ¿ya? Entonces fui becada y realmente, bueno, en Brasil invierten bastantísimo en educación, bastantísimo. Entonces, ya la universidad ya estaba equipada bastante bien y mi profesor, que el director, el jefe de ese laboratorio, es uno de los investigadores más importantes de Brasil. Entonces él lograba obtener bastante dinero para poder comprar equipos como esa impresora, que es una millonada de dólares, ¿cierto? Y pues lo podía hacer porque participaban en concursos, promoviendo proyectos y salían, ¿no? Pero claro, el laboratorio donde yo trabajé era un laboratorio de química. Yo trabajé con mis honguitos en un laboratorio de microbiología. Y ya cuando yo los procesaba y los trabajaba, los llevaba al laboratorio de química para poder imprimirlos. Pero yo hacía todo el resto de cosas en un laboratorio equipado para microbiología. Ujú. Entonces hacíamos colaboraciones. De ahí a futuro, híjole, es que realmente esta tecnología es tan nueva y tan futurista que todavía no logro yo ver dónde se pueda trabajar. Lo que sí es que actualmente en el área de la medicina se está trabajando mucho con impresión de células, ¿ya? Justamente para hidrogeles para generar órganos. Se están intentando imprimir órganos a partir de células, ¿ya? Y de hidrogeles. Entonces yo sé que eso sí está ya sucediendo. De hecho, ahora ya hay países europeos en donde uno puede comprar carne impresa. No sé si sabían eso, pero sí, ya se puede. No sé si en Estados Unidos ya hay eso, Pauleta. No las he visto, o sea, sabía que esta hamburguesa fue carísima, la primera, la primera que sacaron, y luego hicieron incluso como irrigación a la carne para que pueda tener un poco más de oxigenación, porque tenían problemas con la oxigenación de la carne. Y nada, me parece muy loco, muy chévere también. Y bueno, o sea, hay que buscar la forma de también meterse a ese tipo de investigaciones, seguir soñando así, seguir sacando locuras de, no sé, nuestros cerebros también, porque
em, el mundo demanda muchos retos, tiene muchos retos, entonces demanda muchos cerebros. Y nada, buscar los financiamientos, buscar con quién trabajar. Esto que dices es muy importante, el trabajar con diferentes laboratorios, porque a veces, em, si bien están enfocados en un área, sus instrumentos te pueden servir a ti. Entonces, todo esto de buscar alianzas también es muy importante. Sí, Y sí. eso, muchísimas gracias, Nicole. Vamos a ir cerrando en honor al tiempo, pero ha sido muy lindo tenerte aquí y próximamente subiremos la charla, a YouTube. Que tengan una linda noche. Ya, pues una linda noche a todos también y muchísimas gracias por su atención. También, bueno, antes de finalizar, nada, brevemente, la impresora donde yo imprimí los hongos es una impresora casera en 3D. Así les digo, o sea, es una impresora, nació de una tesis de posgrado de un estudiante, creo que fue de São Paulo, que diseñó la primera impresora. Es una impresora casera que se fue adaptando. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. La impresora, la otra, que obviamente la nanopartículas, que tiene vector especial, pues bueno, eso es una cosa increíble. Pero la impresora con la que yo imprimí las células solamente es una impresora casera en 3D que se comercializó y que, bueno, obviamente la están puliendo y la están mejorando, pero es fácil. Entonces, sí, solamente contactando personas de otras especialidades adecuadas se puede lograr maravillas. Siempre hagan colaboraciones, siempre. Nunca la ciencia es para uno solo. La ciencia está hecha para colaboraciones. Si no se colabora, olvídense que salgan las cosas. No salen. Siempre tiene que haber colaboraciones. Eso, chicos, muchas gracias. Muy cierto. Muchas gracias, Nicole. Que tengan una linda noche. Cerramos el Gracias. de hoy. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Chau.